Bienvenidos, mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía y hoy hablaremos de qué es la posición subjetiva o el posicionamiento subjetivo en lectura y escritura, cómo identificarlo y cómo abordarlo. En un video que actualmente está teniendo muchas visitas y del cual he recibido algunas consultas, he hablado del posicionamiento subjetivo que tiene que ver con un instrumento diagnóstico denominado DIPLE. Pero hoy profundizaremos un poco más a qué nos referimos cuando hablamos del posicionamiento subjetivo y cómo se produce esta acción cognitiva en nuestro cerebro. Como he dicho en otros videos, nuestro cerebro no es que incorpore información de forma literal, sino que la codifica y la une a datos que ya tiene para poderla codificar y usar y de esta manera crear una red significativa de todo lo que aprendemos. Por tanto, para nuestro cerebro no existe demasiada diferenciación entre sujetos y objetos. Para clarificar esta temática tenemos que referirnos a cómo inicia el pensamiento humano y en el canal ustedes tienen muchos videos en donde yo me refiero a esto porque es de suma importancia comprender estas primeras aproximaciones que va haciendo el ser humano al mundo externo y cómo eso va programando su cerebro para interpretar la realidad. El ser humano cuando inicia reconoce aspectos globales y siempre que nosotros nos aproximemos a cualquier contenido, a cualquier objeto de conocimiento, vamos a hacer aspectos globales. De ahí que nosotros iniciamos en la lectura con método global mixto. Pero sin perdernos de tema, lo que quiero centrarme es que hace un pantallazo general porque después tiene que empezar a analizar elementos que componen a ese objeto que en una primera aproximación fue global para armarse una idea conceptual de ese objeto. En este sentido, cuando el bebé se aproxima a la mamá, lo que puede distinguir son ojos, boca, un rostro humano. Lo va a confundir con todos los rostros humanos. A medida que él va descomponiendo ese objeto, diría Piaget, en índices, son las características que lo identifican y lo definen y lo diferencian a su vez a medida que lo definen de otros objetos similares, es decir, en este caso de otras personas, es que se empiezan a como fragmentar ese objeto, ¿sí? Mamá tiene un determinado color de pelo, mamá es la que me alimenta, mamá es la que me baña. Todas estas acciones van a quedar sujetas a la persona de mamá. Por tanto, muchos problemas alimenticios tienen que ver con el vínculo con mamá o con la persona que me daba de comer, porque queda asociado a nivel inconsciente esta acción de alimentar y este afecto o figura de apego que el sujeto crea o no crea. Que el niño haga estas apreciaciones su mamá es lo que le permite desplazarse a objetos que reemplazan a esos primeros vínculos satisfactorios, es decir, va a reemplazar el pecho de la mamá por una mamadera y luego por comida. Va a reemplazar la presencia de mamá al principio por ositos, por juguetes y luego por amigos, por pareja, por vínculos laborales. Toda esta cadena de pensamientos y de progresión y desarrollo en el tiempo que hace un ser humano tienen siempre que ver con sus primeras experiencias dentro de ese entorno familiar. La lectura y la escritura, o la producción escrita y la producción leída, que es como la denomina el DIPLE, no va a quedar exenta de esa interconexión, porque todo surge de algo, digamos, no surge de la nada. No es que yo empiezo a leer y esa es mi primera aproximación con algo a lo que yo tengo que interpretar, con algo en donde yo me quiero inscribir. El niño ya empieza a dejar su trazo cuando empieza a rayar paredes o ya empieza a dejar su marca cuando empieza a dejar sus juguetes tirados por todo el piso o cuando en una situación demanda la atención exclusiva para él y no para el resto. Su presencia, yo existo, digamos, es previo a la escritura y eso es lo que va a transcribir o lo que va a llevar al papel, pero es su presencia, su constitución subjetiva, sus ideas, su yo, podríamos decirle, es lo que va a traspasar al papel. Y en cuanto a la lectura, lo que él va a traspasar es ese vínculo que él tiene con el otro. Y ahí se van a ir dando distintas posiciones, tanto en lectura y escritura, que los psicopedagogos analizamos para ver qué componentes subjetivos o psicoemocionales, si quieren llamarlo así, pueden estar obstaculizando su proceso de apropiación del sistema lectoescrito.
Para lo que es la producción escrita tenemos 3 posiciones. El escritor, que es el escritor autónomo, el que puede escribir un texto utilizando su creatividad. Es decir, yo puedo darle una imagen o una idea que es detonadora y el niño escribe a partir de eso toda una historia utilizando tanto sus conocimientos previos como los conocimientos que le va proveyendo el medio, ¿sí? Eso sería una escritura en producción autónoma. Desde la teoría de Piaget sería poner en juego esquemas asimilativos y acomodativos, es decir, conocimientos previos y conocimientos que he ido adquiriendo. Por ejemplo, si se me pide escribe un cuento, yo tengo que utilizar los conocimientos que he ido adquiriendo del formato del cuento y los conocimientos que yo pueda traer previos de otros cuentos para plasmarlo en este nuevo texto escrito. ¿Eso qué implica? Que yo no solamente sea consciente de lo que yo sé, que yo me permita también equivocarme, probar e ir corrigiendo, ir cuestionando a medida que voy escribiendo, pero que también yo tenga presente todo el tiempo que estoy escribiendo para un otro y ese otro me pidió un determinado formato y no puedo escribir fuera de ese formato. Es eso, en esos límites, en esos rangos, en esa ley, digamos, que está establecida de cómo es un cuento, qué características tiene. Vamos a tener 2 posicionamientos subjetivos que van a dificultar el proceso de escritura. Uno es el copista y otro es el amanuense. El copista es un reproductor de textos ya escritos, es decir, cuando nosotros le pedimos que escriba, él va a tratar de utilizar muchos elementos del exterior y muy poco de su interior. No quiere mostrar su interior, no se siente seguro en ese aspecto y entonces va a buscar certeza en los datos del exterior. Es el típico alumno que empieza a fijarse qué hicieron los otros, que mira, que tarda en empezar, que pregunta mucho acerca de qué datos tendría que hacer o que cada vez que va escribiendo una oración va chequeando si está bien, si no, si es aprobado o desaprobado. Es decir, no se entrega al proceso de escribir y puede ir aún más lejos siendo una persona que solamente copia y lee, pero cuando tiene que escribir no se le ocurre nada, es un bloqueo, se va a blanco, no tiene ninguna idea, es como que no se le ocurre nada. En este caso nosotros vamos ayudando con imágenes, a veces con palabras sueltas y vamos estimulando que se anime a entrar en el plano gráfico de diferentes maneras. Puede ser dibujando y a partir del dibujo escribir una historia, puede ser que si no tiene dificultades con la lectura, leerle o que lea y a partir de lo que leímos puede escribir él algo de lo que él comprendió. Entonces, lentamente él se vaya animando a expresar su opinión, es lo que va a ayudar a salir de esta posición. Si esto no se trabaja, puede llegar a la adultez, en donde nos encontramos con adultos que frente a determinados problemas va a buscar a alguien que le diga qué hacer. Porque este tipo de posición subjetiva lo que quiere es una certeza. Siente que lo que él sabe no es válido y está buscando afuera a alguien que le garantice una certeza de que lo que él va a hacer está bien y no tiene errores. De última, eso también lo lleva a desresponsabilizarse de lo que sucede, porque él no tomó la decisión, a él le dijeron lo que él tenía que hacer. Existe un miedo a equivocarse y hay una dificultad para la autocrítica y para responsabilizarse de las cosas que se van sucediendo a partir de las acciones que tomamos. Muchas veces nos equivocamos y muchas veces no, pero es parte de ir ejercitando y aprendiendo de esta vida. Este tipo de posición también puede estar estimulada por el entorno, así que hay que mirar bien los padres si tienen esta capacidad de cuestionar, de expresar su opinión, o hay una de las dos figuras paternas que tiene la posición de saber, digamos, el que dice lo que hay que hacer y otro que obedece y el niño se está identificando con esa persona. Estos son aspectos que se pueden empezar a trabajar con los papás para que se equilibren y ambos papás tengan esa misma posición de saber. A veces también puede ser que los papás sepan todo y que no lo dejen al niño equivocarse por miedo a que sufra y entonces se va generando también este posicionamiento frente al aprendizaje. Tenemos que entender que destrabar estos conflictos en el aprendizaje no solamente van a impactar en el desempeño del alumno, sino que van a impactar también en su desempeño a nivel sociolaboral. El amaneuse lo único que quiere es que le dicten. Entonces, si uno le dicta, él escribe, pero si no le dictan, se va a blanco.
A diferencia del copista, el amadeus lo que tiene es una sumisión a la palabra del otro. No se anima a mostrarse y entonces está mucho más restringido que el copista. El copista a veces con algún estímulo que le demos arranca a escribir. El amadeus no, va a tratar de que le digamos estrictamente lo que él tiene que hacer. Entonces va a ir preguntando. Y escribo una oración de una nena y puede ser una nena que está saliendo a pasear y entonces pregunta mucho hasta el punto de cansarnos y termina escribiendo textos muy acotados. Generalmente no llega el texto, se quedan las oraciones y si le ponemos una imagen como hacemos con el copista, no engancha en ese momento, sino que te hace una descripción estricta de la imagen. Por ejemplo, si le ponemos un pato para que escriba un cuento, va a describir estrictamente lo que hay en la imagen. Lo que yo he notado es que en esta posición se ve mucho más el miedo a mostrarse y evita por todos los medios esa situación. Puede cursar incluso con algún funcionamiento cognitivo limítrofe o bajo y suele ser más difícil de trabajar que el copista. Recomendaciones en este caso: no iniciar escribiendo, sino irse a la lectura y desde la lectura hacer un pasaje a la escritura. Es decir, empezamos leyendo palabras, luego a esas palabras le sumamos los artículos, los adjetivos, los verbos y cada vez nos vamos ampliando más. Y una vez que él se va sintiendo más seguro en la estructura, le vamos marcando de qué tipo de texto quisiéramos que escriba. Por ejemplo, le ponemos acá un artículo, acá un sustantivo, un conector, otro sustantivo y así. Lo vamos haciendo distintas ejercitaciones para que él tenga el soporte que necesita para sentirse seguro y empiece a producir algo que es propio en una estructura bastante rígida. Luego se lo vamos a ir flexibilizando a medida que él vaya viendo que es capaz de hacer eso que tiene tanto miedo a hacer y que no pasa nada. Hay que también estimular en este caso que exprese su opinión. Mucha lectura o mucho juego o hablar de algún video y que él exprese su opinión libremente y mostrarnos interesados por lo que él dice. No cuestionarlo, no presionarlo para que argumente, simplemente dejarlo que hable y que se exprese. Frente a la comprensión textual tenemos dos tipos de posiciones: el glosador y el doxista. En el glosador lo que nosotros vamos a ver es un proceso de acomodación, diría Piaget, es decir, él se acomoda a lo que dice el texto, repite literal lo que dice, no puede hacer inferencias fuera de lo que decía la información. Es decir, por ejemplo, si decía había una fiesta, una torta, había globos, llevé un regalo, nosotros le preguntamos qué tipo de fiesta y él dice una fiesta o no sabe qué tipo de fiesta. Por ejemplo, si le damos un texto donde dice el avión cruzó la cordillera que divide Argentina de Chile, y él debería saber, porque dentro de los contenidos lo hemos estado viendo, no se anima a arriesgar, no sabe qué cordillera, se queda atado, digamos, a lo que dice el texto, cruzaron una cordillera. La comprensión inferencial no aparece, es decir, él es capaz de completar estas preguntas que suelen venir en los manuales, en donde la información hay que buscarla estrictamente en el texto y está ahí muy clarita, incluso hasta el párrafo, es extraer solamente un párrafo. No hay un interjuego entre lo que dice el texto y los saberes previos del estudiante. Esto suele ser algo que pocas veces se trabaja en la escuela y entonces pocas veces se detecta. Cuando van a presentar dificultades estos estudiantes y cuando tengan que estudiar, porque estudiar, yo no puedo estudiar tanto texto de memoria, no puedo repetir todo. Necesito hacer un interjuego entre lo que yo sé y lo que me provee el medio para que ese conocimiento se haga significativo y yo lo pueda expresar a mi manera, y ahí es donde suelen tener dificultades. Algunos llegan incluso a la universidad con esta dificultad porque la escuela no demanda capacidad inferencial, capacidad de argumentar, capacidad de pensamiento crítico muchas veces, y entonces con el pensamiento literal de repetición memorístico se puede llegar a terminar la secundaria sin dificultades. Vamos a notar es que hay mucho estrés porque hay mucha preocupación por no olvidar ningún dato y entonces pueden aparecer bloqueos, irse a blanco, y en realidad es porque no se aprendió de manera significativa el contenido, es decir, se memorizó y en el momento de estrés la parte frontal se bloquea y como eso está memorizado no se puede recuperar. Una vez que se relaja es posible recuperarlo. En este caso es muy parecido a lo que hacíamos en la producción escrita, digamos. Lo que nosotros necesitamos es que el alumno exprese su opinión, que argumente, que defienda. Puede ser incluso
jugando un juego. Un error común que se comete cuando se quiere trabajar en este tipo de dificultades, tanto en la producción leída y escrita, es ir al problema. Es decir, el niño tiene problemas en la escritura, ejercitar más escritura. El niño tiene problemas en lectura, ejercitar más lectura. Esto a nivel neuronal que produce, nosotros estemos afianzando el síntoma todo el tiempo. Es como cuando nosotros vamos a terapia y queremos resolver algo y estamos todo el tiempo hablando de lo mismo. No se va a resolver porque lo estamos reavivando cada vez que lo traemos a nuestra memoria. Tenemos que encontrar algo más fuerte que llame nuestra atención, que empiece a consolidarse para que el cerebro deje de alimentar ese recuerdo incómodo y muera. El cerebro está todo el tiempo eliminando neuronas que no utiliza. Entonces nosotros lo que necesitamos es justamente que no utilice ese conocimiento que ha adquirido con tanto miedo para que empiece a tener otro tipo de vinculación con ese objeto de conocimiento. A nivel neurocognitivo, no se trata de luchar con lo que ya está errado, se trata de generar algo nuevo que reemplace a lo anterior. Vamos a poner un ejemplo para que quede mucho más claro. Si yo tengo un estudiante que le cuesta escribir, yo voy a la lectura, no inicio por la escritura. Y si fuera al revés, si lo que a él le cuesta es la comprensión leída, lo que inicio es por la escritura. Cuando tenemos este tipo de niño que solamente logra repetir, lo que se hace es hacerlo escribir y luego de su producción escrita, él lee, reinterpreta o le da un nuevo aspecto a esa producción. Por ejemplo, escribió y le falta desarrollar un poco más el nudo. Entonces le hacemos algunas preguntas para que a esa producción escrita la complejice un poco más en la parte del nudo. O para que describa un poco más al personaje. De esa manera, él se va animando a expresar su opinión de una forma mucho más amplia y eso lo va a ayudar a trabajar con otro tipo de textos en donde se describen más personajes, se describen distintos nudos. Le podemos ir dando opciones para que enriquezca su producción, pero de a poco que él se vaya aproximando de forma autónoma al texto que queremos que logre comprensión e inferencia. Otro ejercicio muy útil es darle imágenes en donde podemos inferir cosas. Por ejemplo, que hay una persona comiendo, no se ve que está comiendo, pero atrás se ve una luna. Le podemos preguntar qué está haciendo, qué comida del día está ingiriendo. Obviamente es una cena. Y de esa forma también vamos haciendo esa aproximación a la lectura inferencial o a la adquisición de datos de forma inferencial. A medida que él lo va logrando, le vamos marcando. Ah, qué bien, te diste cuenta, ¿por qué te diste cuenta? Bien, y entonces lo vamos reafirmando en sus inferencias. Lo que subyace en este tipo de posición es una sumisión a la palabra del otro. Es decir, no se anima a expresar su palabra porque piensa que es incorrecto. Como esto sucede a nivel inconsciente, el sujeto no es capaz de resolverlo por sí mismo, necesita sacarlo afuera para darse cuenta que sí puede, y por eso lo hacemos que se vincule en distintas situaciones donde este autoconcepto que ha construido muy rígido sobre sí mismo, que no le permite hacer inferencias, que no le permite expresar sus propias ideas o argumentaciones, caiga a fin de que la experiencia le va mostrando que sí se puede, que él tiene las competencias para hacerlo. Esto es también algo que nosotros utilizamos en el método global mixto cuando los niños vienen con problemas de lectura y escritura que no han podido alfabetizarse por varios años, y cuando yo les empiezo a mostrar las tarjetitas y los emparejamientos y les digo, viste que sí podés leer, cae este prejuicio, este preconcepto que ellos traen muy rígido de que ellos no van a acceder a la lectura y la escritura. Finalmente, tenemos al que es más común de encontrar dentro del consultorio psicopedagógico, que es aquel que deforma el texto. Es decir, él lee el texto, pero cuando le pedimos que nos cuente de qué se trataba y le vamos haciendo algunas preguntas para evaluar comprensión literal e inferencial, nos damos cuenta de que él deforma el texto a las preferencias de él. Es decir, había un cumpleaños y él puede llegar a decir que era su cumpleaños, que le habían regalado un camión porque a él quería que le regalaran un camión. Entonces lo va deformando en función de sus conocimientos previos. Esto sería llevar el texto hacia los esquemas asimilativos y no poder hacer el equilibrio entre asimilación y acomodación si lo analizáramos dentro de la teoría de Piaget. Si lo analizamos teniendo en cuenta los aspectos psicopedagógicos, podríamos decir que hay un pensamiento muy rígido en donde él se siente más seguro expresando su opinión que reconociendo la opinión del otro. Hay un pensamiento más egocéntrico.
También puede haber estructuras muy precarias, un funcionamiento cognitivo bajo o por debajo de la media poblacional. En este caso, también lo vamos a trabajar en la escritura y desde la escritura vamos a ir trabajando esta comprensión. Vamos a iniciar con imágenes a las que él le va a tener que poner un texto escrito en determinados términos y ir ajustándose a las reglas, porque lo que ha habido acá en este caso es que el niño tiende más a desenvolverse movido por su deseo que según las reglas del entorno. Entonces, estructurar reglas para la escritura, trabajar mucho lo que es la producción de la gramática y a partir de luego de preguntas, él vaya armando el texto. Su texto escrito siempre va a estar muy direccionado por las consignas que le demos y vamos a ir lentamente haciendo el pasaje hacia o haciendo el interjuego entre lectura y escritura hasta que veamos que él es capaz de ir asumiendo las reglas del entorno. También a estos niños se los puede trabajar mucho con juegos reglados, en donde se ponga en juego su capacidad de tolerar la frustración a la pérdida, juegos donde quizás ellos no ganen y tengan que resignar esa posición de ser el centro, que es lo que caracteriza un poco el pensamiento egocéntrico. Y luego, cuando hayamos avanzado lo suficiente, ir poniéndolo en conflicto. Es decir, ¿cómo puede ser que si decías que el personaje hacía esto, ahora está haciendo esto? Si vos decís que este personaje estaba de cumpleaños, ¿por qué acá en esta fiesta no veo ni regalos ni globos? Si vos decís que le regalaron un auto, ¿a dónde, en qué parte dice la palabra auto? Y cuando quiera encontrar esos datos, no los va a encontrar y se va a empezar a dar cuenta de que ha omitido o que ha agregado cosas que no estaban ahí. Pero previo a esto hay que ir trabajando esas barreras psicoemocionales que pueden estar obstaculizando, como decía, el egocentrismo, el miedo a equivocarse, o su egocentrismo se debe quizás a imponer su deseo o bien a no poder criticarse. Entonces, bueno, según la causa que encontremos psicológica detrás de ese egocentrismo, va a ser el tipo de direccionamiento o estrategia que vamos a ir trabajando para luego llevarlo recién hacia la comprensión de los textos que sean adecuados a su edad. Antes de despedirme, quiero aclarar que es necesario trabajar la comprensión escrita y leída luego que ya se incorporó el sistema lectoescrito. Si todavía hay problemas en la incorporación del sistema lectoescrito, la posición subjetiva se va trabajando con las tarjetas y tenemos muchos videos en donde ustedes van a ir viendo mis intervenciones que son diferentes en cada caso. Ahora sí, sin más que agregar, les recuerdo que tenemos abierta la membresía, estamos subiendo cursos para que puedan capacitarse a solo $1 por mes y muchos videos que tienen que ver con diagnóstico tanto en la lectura, en la escritura como en el cálculo. Eso le va a ir enriqueciendo las herramientas a todos esos profesionales que se encuentran buscando material al respecto y también a los padres que necesitan arribar a un conocimiento más preciso de aquello que le está sucediendo a sus hijos o que lo está utilizando en determinada área de conocimiento. También pueden solicitar supervisiones, consultas personalizadas y de esta manera yo puedo asesorarlos en cada caso en particular y tenemos materiales a la venta que también por venta directa al mail que les dejo en pantalla van a poder solicitarse. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya servido mucho, que haya aclarado las dudas que estaban pendientes del video, que se los voy a dejar en la descripción de este video para que puedan ir a chequearlo. Y bueno, nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, chao.